Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta charla, a este taller o un seminario, como ustedes quieran decirle. Para mí simplemente es proponer, plantearles, em, poder estar alerta, poder mirar, porque en mis mm, múltiples análisis que he realizado a pedido de muchas familias, en niños, en niñas, en adolescentes, que bueno, digamos de alguna forma se intervino tarde por situaciones de maltrato, violencia sexual, situaciones de depresión también. Lo cierto es que cuando uno empieza a observar cuadernos, carpetas, em, los mismos diarios íntimos, aunque no dijeran expresamente qué, qué es lo que le estaba pasando, sí se podía observar a través de las letras, los dibujos, situaciones que los grafólogos podemos poder analizar y buscar indicadores que a nosotros nos permiten revelar qué es lo que le está pasando a ese niño, a esa niña o a ese adolescente. En los últimos días nos hemos enterado del caso de Joaquín Rufo, que es un niño que había escrito particularmente que en su casa tenía miedo. Lo había también demostrado en otros trabajos escolares y por algún motivo tal vez la docente no pudo o no supo o no entendió el mensaje o simplemente lo ignoró. En esta vorágine también que tienen los docentes con tantos alumnos, puede ser que también se le pase de alguna forma estas informaciones que son tan, pero tan importantes. Una de las cuestiones que quería, de alguna forma, ante esta preocupación que tengo de que aparecen casos y que he visto muchos casos en donde los niños han pedido ayuda en diferentes eh, espacios y lugares dentro de lo que es el ámbito escolar, me parecía interesante proponer una mirada un poquito más amplia, desde la grafología, por supuesto, pero que pudiera tener elementos útiles, indicadores que a veces no son sutiles. Nosotros generalmente buscamos indicadores sutiles. Esto que a lo mejor para otros puede llegar a ser un enigma de algún trazo, alguna forma de la letra, en el caso de los niños que hemos ido analizando, además de la particularidad de cada escrito o de cada dibujo, fui encontrando elementos que son claramente visibles, pero que sin embargo no se pudieron evaluar y se pudieron ver donde tal vez hubiese sido de gran ayuda para ese niño, para esa niña, que un docente atento pudiera haber solicitado tal vez acompañamiento y ayuda en lo inmediato. Mi propuesta simplemente es esta, contarte cosas con las que me fui encontrando, que ya tienen por distintos autores una investigación y que me parece que son importantes tenerlos en cuenta para que vos, en tu calidad de docente, para que otros colegas grafólogos, para que acompañantes terapéuticos, para quien cuide a niños y niñas, pueda visualizar y pueda ver y pueda preguntarse qué es lo que le está diciendo, en este caso, este niño o esta niña. Una de las cosas me parece que es muy importante tener en cuenta para quienes no son grafólogos, es que sepan que tanto el dibujo como los escritos son un medio de expresión absolutamente natural que le permite a los niños y a las niñas transmitir acontecimientos traumáticos sin producir revictimización y además disminuye el nivel de ansiedad, ¿sí? Ya que es una actividad absolutamente conocida,
cotidiana, que lo hacen inevitablemente desde siempre, desde que empiezan a generar y hacer los garabatos. Entonces, vamos a ver también que es bueno de alguna forma recordar que cuando uno escribe no es un acto automático, como muchos lo piensan. No solamente involucra todo lo que tiene que ver con la parte motora, ¿no? Sino también que llega a ejecutar justamente esa movilidad motor, ese reflejo motor por órdenes que reciben, ¿sí? Desde muchísimas intervenciones de muchas áreas desde el cerebro, ¿no? Entonces, estos que son fenómenos cognitivos se van relacionando y recordando el movimiento que se precisa para poder realizar un trazo o una letra eh, que tiene un distinto significado según el conjunto de acciones que realice para poder plasmarlo en un papel. Como siempre dicen algunos autores, la escritura autógrafa a mano consiste en una serie de elementos que son medibles, que son descriptibles. Por ejemplo, nosotros podemos ver la dirección, el tamaño, la forma, también la inclinación, que es si la letra va hacia la izquierda o hacia la derecha. Eh, y por supuesto, cuando son adultos, por ahí la idea es que es mucho más fácil poder observarlo porque ya hay una personalidad que está asentada, mientras que en los niños se dificulta porque está en pleno desarrollo y todavía su cerebro está en proceso de organización. Los niños y las niñas aprenden a escribir de forma gradual, comenzando por una fase que es de copia y reproducción. Después pueden escribir lo que se les va dictando y por último consiguen escribir de forma espontánea. Eso sí, para poder avanzar en estas etapas, los niños deben perfeccionar su habilidad caligráfica, deben desarrollar la atención y también la memoria. Y como dije, en los primeros momentos los niños comienzan copiando las letras, los números, las formas, luego también lo traducen en sonido y lo transforman en grafismo. La gran revolución, por supuesto, es cuando a un pensamiento lo transforman en una palabra escrita. Una de las cosas que yo tengo en claro, en base a mi experiencia de trabajo, que es para poder analizar las proyecciones en las infancias, sostengo que es muy importante, en primer lugar, situarnos en la etapa de desarrollo evolutivo en el que se encuentran, en el momento que realizaron el dibujo, la escritura, es decir, las producciones gráficas. Esto realmente es necesario tenerlo presente, ya que cada vez que un niño escribe o que cada vez que un niño dibuja, intervienen aspectos madurativos del desarrollo cognitivo, del desarrollo emocional. Por ende, cualquier conflicto interno o externo que suceda se va a ver reflejado en esas producciones gráficas. Entonces, tomando en cuenta la edad, lo primero que indagamos para situarnos es si corresponde o no al desarrollo esperable del niño o de esa niña. Lo primero que tenemos que pensar. La escritura y los dibujos de estas niñeces tienen un proceso que es fundamental conocer en sus distintas etapas, ya que nunca puede ser considerada por un adulto. Es como les decía, todavía ese cerebro está en vías de organización. Bien, el lenguaje es una capacidad que es innata en los seres humanos, no así el proceso, por ejemplo, de escribir. Desde el punto de vista de la psicología cognitiva, la lectura y la escritura se consideran actividades cognitivas que son muy complejas. Requieren la integración de un subconjunto de habilidades o una serie de operaciones que actúan de forma sinérgica para
para que el proceso pueda llevarse a cabo. Y el lenguaje escrito es un proceso constructivo, que es activo, que es estratégico y afectivo. Una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, María del Carmen Laje sitúa específicamente y dice que a partir de los 6 años el niño intelectualmente ya puede reconocer representaciones abstractas. Ha mejorado su posibilidad de comunicarse, de expresarse, y también nos dice que ha adquirido además algunas capacidades motoras que le permiten iniciarse en el fascinante pero difícil, ella dice, difícil camino de la lectoescritura. ¿Y por qué dice difícil? Porque para realizar eh, una escritura tiene que lograr procesos simultáneos. Y si bien nosotros a veces podemos separar los procesos cuando lo hablamos, lo cierto es que en la práctica eh, todos dependen uno del otro, van absolutamente atravesados. Entonces, para poder lograr una escritura, un niño o una niña debe aprender a escuchar, a hablar, a leer y escribir. Y esto es lo que, digamos, lo que nos parece tan sencillo a esta altura a los adultos, lo cierto es que para los niños es todo un proceso que deben pasar y por el cual indudablemente para poder plasmar una palabra, un dibujo, tienen que poder pasar por todo esto, sobre todo en las palabras escritas, ¿no? Entonces, la propuesta que les voy a hacer es traerles ejemplos donde pude observar en la vida de nuestras infancias y que me tocó ver en distintas solicitudes de análisis que me permitieron profundizar, que realmente es un desafío poder indagar un poco más de lo que ya los grafólogos venimos investigando en esos escritos, eh, pero que me llamó la atención que hay recurrencias, ¿no? Y lo recurrente, sin lugar a dudas, fue que hay indicadores que en algunos casos fueron sutiles, pero en otros son muy evidentes, pero que no fueron tomados en cuenta por docentes, que era el ámbito donde se reflejaban estas expresiones. Los pude ver cuando tuve oportunidad de observar eh, cuadernos, carpetas, hojas de distintas materias y que habían pasado sin que ningún adulto pudiera darle la entidad que ahí realmente se veía, ¿no? Dentro de estos distintos elementos, por ejemplo, es importante a veces leer las narraciones de escritos porque permite indagar sobre esa emocionalidad vivida en el momento que lo hacen. Y hago hincapié en esto porque es necesario saber que los niños y las niñas, cuando no pueden expresar conflictos personales o les genera mucha tensión, sufrimiento, describen estas situaciones que son cotidianas en tercera persona. Es decir, los invisten para que sea menos conflictivo y menos doloroso. De esta forma transmiten con personajes a veces inventados que hablan de sus emociones y sus percepciones. Por este motivo, cuando los profesionales sospechamos de conflictivas, por ejemplo, en situaciones de maltrato en el ámbito familiar, y por ejemplo se les pide dibujar una familia, los niños generan resistencia porque buscan formas de evadir sus conflictos personales y a veces, por lo menos en mi experiencia, han terminado dibujando amigos, vecinos o personajes porque lo que evitan es dibujar lo que no quieren o no pueden expresar. Por ese motivo también es que de allí surgen varias técnicas alternativas que utilizan los profesionales, por ejemplo, en la psicología, como el dibujo de la familia de animales o el test de familia encantada, porque eh, porque utilizan estas técnicas gráficas para no generarle angustia, porque son menos resistidos, pero que simboliza los mismos conflictos. Esto mismo ocurre con la escritura. En ella van a aparecer narraciones, especialmente de niños y de niñas,
situaciones, emociones y sentimientos en tercera persona cuando no pueden explicarlo o expresarlo en primera persona. Me tocó ver un material que fue analizado por una niña de 11 años que estaba terminando la primaria en una pericia que tuve que hacer y pude ver en la narración llamativas expresiones de temor. Le preocupaba el estar constantemente observada. De hecho, constantemente en la narración aparecía la palabra mirada y obviamente esa mirada estaba en constante tensión para esa niña. La historia era una historia donde contaba que había dos amigas que se estaban cambiando de hogar y que tenían un gato. Entonces, lo que se veía es que ellas estaban en constante hipervigilancia y en la defensiva ante un tercero. Ese tercero era un gato. Pero cuando se traslada a la vida real de esta niña, eh, la realidad es que vivían sufriendo violencia familiar, tanto ella como su madre, por parte de una pareja de esa mamá. Es decir, ese gato, ¿no? Y contaban la historia, diferentes situaciones en donde ese gato vigilaba, ese gato le hacía cosas, ¿no? Que como sorpresas, imprevistos, en donde no lo esperaban, ese gato aparecía constantemente. Por eso digo yo en esto de a veces cómo invisten las narraciones, para tenerlo en cuenta. Después también tenemos, o debemos tener en cuenta, que existen las palabras reflejas. Estas son de un texto que muestran inconscientemente un conflicto emocional. Eh, Hay situaciones de violencia familiar y de género. En este caso, en particular, eran de dos prepúberes y su madre estaban conviviendo con una persona violenta, donde la madre ya había recibido toda la orientación para realizar una denuncia, pero aún ella no podía procesar la decisión de hacerla. En ese trayecto, una de las hijas que tenía 12 años, en un escrito, contaba situaciones cotidianas de la casa y me llama la atención que en un párrafo de 3 renglones escribe la misma palabra, la palabra cuando. Llamativamente, como ustedes pueden ver, una caída, como cansada, la otra no la termina, con equivocaciones. Es decir, que a esta niña le daba vuelta en la cabeza la palabra y las situaciones que estaban viviendo. Obviamente que quizás haya pensado hasta cuándo, sabiendo que ya tenían, digamos, la orientación y la posibilidad de recibir ayuda de una intervención adecuada. A veces observamos que escriben y luego borran, lo tachan, y esto lo que nos va a reflejar son angustia, temores, es decir, lo que en realidad nos termina diciendo es el conflicto que se tiene. Bueno, indudablemente, los reenganches en niños y en adolescentes es un rasgo negativo. Nos predisponen a pensar que están transitando un conflicto tal como las tachaduras, por ejemplo, ¿no? Es normal cuando se comienza el aprendizaje, pero luego nos va a decir que esta energía está mal canalizada. Y dependiendo de cómo y con qué fuerza la van a realizar, nos podrían incluso estar demostrando reacciones violentas. Por supuesto, estas reacciones van a depender de qué zona están ubicadas, ¿no? Por ejemplo, si es en la zona superior, media, inferior, ahí pensaríamos entonces que la violencia está puesta en ideas o podría reflejar en los sentimientos o podría ser en acciones concretas si tuviera en la zona inferior. También nos propone la idea de una necesidad de hacerse entender, pero si persiste este tipo de tachados, de reenganches, claramente también nos podría estar indicando un proceso de manía. Este también tiene, además de estar tachado, tiene un elemento interesante que me gustaría mostrarle, que es este, que son las palabras enfatizadas.
hace este niño un énfasis en esa ayuda a esa mamá, donde le pide ayuda, por favor. Bien, la grafóloga Elisa Peralta dice que cuando hay muchas tachaduras en un escrito, existe en la persona un importante monto de ansiedad que no le permite lograr un adecuado grado de estabilidad y equilibrio interno, y las tachaduras reflejan la dificultad que tiene la persona para concentrarse y fijar la atención en un determinado tema, por lo que suelen aparecer también en situaciones de mucho cansancio y también de mucho estrés. En este caso, las tachaduras, fíjense en que a veces cambian. En este caso son curvas, pero vamos a ver que están con ángulos agudos, que a veces se hacen en zigzag, a veces se sombrean. Bueno, también para los grafólogos nos da diferentes elementos o indicadores para tener en cuenta. Otro elemento que podemos encontrar en las hojas, en los cuadernos, son los lapsus calami, que ya les voy a mostrar, pero que me parece interesante poder, digamos, pensarlos. Los lapsus calami son errores o perturbaciones circunstanciales que son ubicables dentro de las técnicas proyectivas grafoescriturales. Son inconscientes y generalmente lo que muestran es una emoción. Estos actos fallidos, en el sentido freudiano, suelen traducir situaciones emocionales reflejas que se relacionan inconscientemente con el significado especial que tiene para la persona la palabra alterada. La escritura no miente, permite mostrar las facetas ocultas y es la expresión más acabada de las emociones y los sentimientos que pugnan por salir y que muchas veces hasta las mismas personas quienes escriben, incluso adultos, desconocen. El análisis de lazos Calami brinda datos interesantes y son de una gran importancia para la interpretación grafológica. Acá tenemos dos autores que hablan de esta modalidad, que hablan de este tema. Una es la grafóloga Susana Tesouro de Grosso, que dice que estos rasgos emocionales nos muestran el aspecto afectivo, el estado de ánimo, el sentimiento agradable o desagradable que en determinados momentos circunstanciales provocan un shock emocional. Para Holroth, o maestro para la grafología, nos dice que el lazos calami se produce por la superposición de ideas, lo que habíamos elaborado, que actúa casi inconscientemente, y aquella que viene a ocupar el centro de la conciencia. Toda falla de esta índole indica la dificultad de adaptarse a las circunstancias del momento y puede representar en términos generales un anhelo, un deseo enfrentado, por ejemplo, a un temor. Es decir, un estado de ambivalencia aguda. Esto es importante situarlo, como que el lazos calami es el equivalente escrito del lazos lingual de Sigmund Freud, ¿sí? Es la equivocación. Cuando hablamos, muchas veces nos equivocamos inconscientemente porque suele suceder mucho, incluso en la vida de adultos, en el hablar, que decimos o nombramos una persona cuando no la tenemos presente y no es nuestro deseo decirlo, y sin embargo lo trasladamos y lo decimos. De la misma forma, en el escrito aparecen estas palabras que realmente hacen este choque entre la idea de lo consciente y esta pugna que hay entre lo consciente y lo inconsciente de lo que uno realmente pretende expresar a lo que realmente viene desde la inconsciencia. Es muy interesante poder observar cómo se repiten en algunos niños, en algunas niñas, este tipo de situaciones. Y aquí le pongo un ejemplo, por ejemplo, este, eh, que me gustó porque este es muy evidente, especialmente para aquellos que no son grafólogos, ¿no? Este es un escrito en lápiz de un niño de 11 años que escribió
iba haciendo una narración y escribió la palabra cayó. Después lo tacha, ¿no? Al verlo, cayó, se silenció. Después lo tacha, y si bien tenía goma de borrar, porque en ese mismo escrito tuvo equivocaciones que son naturales de los niños, pero la borró con la goma y volvió a escribir, en este caso no, la tacha. Y coloca en el lugar la palabra gritó. Entonces, si bien es una narración ficticia, pero que describía sus emociones, porque este niño guardaba silencio, por eso no era acorde la historia que contaba. No podía ser acorde para quien leyera o para él mismo cuando lo leía, que al ver una determinada situación callara. Se esperaba, lo esperable es que una persona grite, ¿sí? Entonces, lo que en realidad la historia nos estaba contando inconscientemente o surgió inconscientemente, termina siendo tachado porque en realidad lo que no podía contar es lo que estaba sucediendo puertas adentro de su casa, ¿no? Entonces, lo que él hacía era callarse cuando en realidad debería haber estado gritando o no podría gritar, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo realmente muy interesante que encontré, más allá de que por supuesto indagué como grafóloga elementos de las escrituras. En este caso es de una niña de 13 años, que es un examen de secundaria. Por lo visto, ella tenía la costumbre de ir subrayando como las ideas originales o las ideas principales, las iba marcando, pero se detiene en una palabra. Y en esa palabra, que a mí me llama poderosamente la atención, fíjense, se detiene y comienza a hacer un pequeño sombreado abajo. Lo que en realidad lo que hace es, además de subrayarla inconscientemente y la va sombreando levemente, lo que nos confirma es que se detiene un tiempo en esa palabra. Y la pregunta es, ¿por qué se detiene un tiempo en esa palabra? Inevitablemente, lo que nos estaba diciendo, que después se supo, era claramente que esta niña estaba sufriendo situaciones de violencia junto con su madre en su casa. No es casual que la palabra sometidas haya disparado en ella inconscientemente el detenimiento y empezar a hacer el trabajo de subrayarla, de sombrearla, ¿no? Se sale, si nos vemos, se sale del contexto y claramente nos está marcando en forma muy sutil que ese sentimiento está escrito ahí. Otro de los temas que a mí me encantan porque me los he encontrado también, sobre todo en niños en secundarios, niños y niños adolescentes ya, ¿no? Que son dibujos y escritos que suelen estar acompañados con frases o nombres de canciones, por ejemplo, en distintos idiomas, sobre todo en inglés, donde pude observar pedidos de ayuda, frases con ideaciones suicidas y también contando situaciones y sentimientos, que a veces no lo hacen en el idioma nuestro, quizás como una forma de evadir o ocultar sus verdaderos sentimientos y temiendo, por supuesto, si lo escribían, llamar la atención, ¿no? Pero me llamó poderosamente la atención cómo eh, particularmente algunos adolescentes pueden realmente ocultar, ¿no? Ocultar el sentimiento, la expresión, el pedido de ayuda. Puedo recordar un pedido de ayuda eh, muy particular, donde le escribía a su madre, le pedía salir de ese lugar. Pero claro, la mamá no sabía el idioma, entonces termina siendo una forma de expresión, pero a la vez sin ponerlo en conocimiento, con lo cual esto es típico de los procesos donde hay niños víctimas de maltrato, donde muchas veces son amenazados.
Otros son los garabatos. Hay un libro muy particular que lo puse, bueno, quienes generalmente participan en los talleres o en los seminarios o en las charlas saben que yo dejo bibliografía. En la bibliografía justamente le dejo uno de los libros que a mí me llamó mucho la atención y me pareció realmente espectacular, porque habla justamente de cómo los chicos van incorporando las diferentes márgenes de los cuadernos, de las hojas de los escritos, van incorporando garabatos, dibujos y escritos en los márgenes que también hablan inconscientemente de lo que le está pasando. En este caso, yo busqué solamente dos, tengo porque algunos son muy fuertes, les aseguro que son muy fuertes, y en este caso, por ejemplo, es un garabato que hace de la situación que está ubicado en la zona superior izquierda, ¿no? Es como una cosa donde no puede salir, hay una preocupación constante que lo lleva a esa zona que nos habla de una situación que no la puede resolver, en donde también esa situación incluía a su madre. Y después el ejemplo que está abajo lo encontré en una hoja de una carpeta de matemática. En este caso, este dibujo está situado en el lado superior derecho, ¿no? Acá yo le hago una toma más cercana y fíjense lo que nos produce el hecho de este personaje que lo dibuja en negro, que tiene ojos renegridos, que parece enojado, y después de hacerlo, lo tacha, ¿no? Lo tacha, lo cubre para que justamente, porque algo le generó este dibujo, que está como espiando, espiando a esta persona que está dibujando. Después, por supuesto, también supimos que lamentablemente esta persona que dibuja esto había sido víctima de violencia sexual y que lamentablemente había tomado la decisión de autodeterminación, digamos, de quitarse la vida. Eh, Vamos al caso de Joaquín Rufo, que son dos elementos que nos surgieron desde los medios de comunicación. Uno es un dibujo, digamos, son dos consignas de la escuela. Una es un dibujo y el otro es un escrito. Y esto me recuerda mucho al caso de Lucio Dupuy, pero hay en Argentina muchísimos casos, les aviso, como el de Lucio, como el de Joaquín, donde las docentes no pudieron o no quisieron ver qué es lo que le estaba referenciando este niño, eh, pero que en síntesis, si tenemos que decir la verdad, que es doloroso y preocupante que ambos ya no nos puedan acompañar, ¿no? En el caso de Joaquín, las docentes hicieron una consigna que decía: completa las caras de estos chicos con las expresiones que más te gusten. Los rostros representaban emociones de tristeza, porque fíjense ustedes que hay lágrimas, hay ojos cerrados y algunos con rasgos paranoides incluso, hay bocas abiertas o están ocupadas con algún elemento, hay bocas en formas cóncavas también que nos hablan de disconformidad, eh, también de angustias obligadas porque los silencios son dolorosos, ¿no? No poder decir, no poder hablar. Pero también hay otro elemento que me llamó la atención, que tiene alguno de estos dibujos. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, en este caso, en este caso, en estos casos, las figuras además extienden los brazos como pidiendo un abrazo o tal vez pidiendo ayuda. Es muy fuerte verlos, ¿no? Y este es el escrito que pudimos observar también. En este ejercicio que se identifica claramente cómo es su sentimiento sobre los lugares o la experiencia vivida. Y la respuesta claramente es estremecedora, ¿no?
Cuando le piden escribir sobre el colegio, claramente pone tranquilo y cansancio, y cuando le ponen casa es miedo. No obstante, yo acá hago una aclaración que se observa que el niño ha escrito algo más, se arrepintió, lo borró y después puso la palabra miedo. ¿Qué pudo haber escrito acá? Y bueno, eso cuando puedan ver los originales, seguramente tal vez se pueda observar que escribió primero, ¿sí? Que le generó arrepentimiento y lo sacó. Pero digo, ¿no? Si esto no nos llama la atención, y la verdad estamos complicadas, ¿no es cierto? Sobre todo como sociedad. Nosotros sabemos que la familia es la primera responsable en la protección integral de niños, de niñas y de adolescentes. Pero cuando la familia no puede, somos la sociedad corresponsable de esos cuidados y de su protección ante derechos vulnerados. Los docentes, los operadores de la salud, los operadores de la seguridad, tienen la obligación de denunciar ante una sospecha. Esto, cuando no se hace, los hace penalmente responsables. Yo siempre digo que una intervención en el momento adecuado puede reforzar el desarrollo de ese niño a futuro, pero también interrumpir a veces ciclos que son intergeneracionales de violencia, ciclos de desigualdades, y que también nos permite brindar a un niño, a una niña, un comienzo de vida un poco más justo. Entonces, en cierta forma, lo que quiero es invitarlas a que no los dejemos solos y que nos comprometamos a hacer nuestra parte. Algo que siempre hago, como les decía, es dejar bibliografía con la que fue, en realidad son bibliografía con la que me fui alimentando siempre para hacer pericias, hacer análisis, hacer nuestros informes, pero también cuando hago los talleres me gusta volver a revisar a algunos autores, y en este caso para poder apoyarme, para hacer, acompañar y darles de pronto, junto a los elementos que ya fui encontrando, les dejo estos libros que pueden resultarle útiles también, si les interesa. Realmente son muy lindos, son muy claros, que los va a ayudar, sin ninguna duda, a poder eh, profundizar un poco lo que yo le estoy planteando, ¿no? De encontrar esos otros indicadores, algunos sutiles, otros mucho más evidentes, pero que sin ninguna duda ayudan a poder ampliar la mirada y el contexto donde está involucrado ese niño o esa niña. También les dejo mis datos personales por si quieren hacer alguna consulta. Incluso si tienen alguna duda que haya surgido de esta pequeña charla, les dejo también mis estudios realizados para que me conozcan, para que sepan quién es la persona que le está hablando, ¿no? Y en cierta forma vuelvo a insistir en esto de pedirles, por favor, comprometámonos, no dejemos a los niños y a las niñas solas. Si están pasando por una situación, podemos hacer que esa situación pueda revertirse. Tenemos una obligación que es la de acompañar y no dejarlos solos. Solamente traslado en mi experiencia lo que he encontrado, pero también les pido por favor compromiso. Muchas gracias. Espero sinceramente que, que estos elementos, que estos indicadores que te mostré y que me fui encontrando muchísimos más, pero bueno, estos son algunos que me permiten poder mostrarle a ustedes qué cosas podríamos tener en cuenta. Seguramente ustedes encontrarán muchísimos otros elementos e indicadores, pero me parece sumamente importante esto de poder, no sé, tener esa mirada un poquito más amplia y no dejarla pasar, porque hoy tenemos niños que ya no están con nosotros, siendo que claramente pidieron ayuda y no la encontraron. Gracias.